Buen día, maestra Alejandra Lisbeth Maestro. Mi nombre es Dana Eduardo Gómez Espinosa y esta es mi exposición acerca de los grupos sanguíneos y su clasificación. Esta es como la tercera toma, ya que las demás tomas que hice se pasaban de los 10 minutos, entonces espero que en esta ya pueda salirme en menos de los 10 minutos que contempló más. Bueno, hablando sobre la historia, voy a tratar de ser un poco más breve en todo para no pasarme del tiempo. Entonces, la historia es Karl Landsteiner, él es un austriaco que en el año de 1901 comienza la clasificación de la sangre, ya que se da cuenta que algunas personas al recibir una transfusión perdían la vida durante este procedimiento o posterior a este. Entonces esto le llama la atención y comienza a estudiar la clasificación, empieza a estudiar y clasificar los grupos sanguíneos. ¿Cómo los empieza a clasificar? Empezó a ver que dentro de los glóbulos rojos, en la superficie de los glóbulos rojos, presentaban ciertos antígenos a los que denominó con letras, la A, la B, que son las principales, y bueno, los que no tenían. Entonces, ¿qué pasa? Que empezó a ver que los glóbulos rojos que tenían el antígeno, el primer antígeno lo denominó como A, los que tenían el otro antígeno los denominó como B, y los que no tenían este antígeno los denominó como 0 u O. Entonces también empezó a ver que existía otro grupo sanguíneo que tenía ambos antígenos denominados con la letra A y B. Entonces estamos hablando que hasta ahí dividió 4 grupos sanguíneos: los que tenían el antígeno A, el antígeno B, los que no tenían antígeno y los que tenían ambos antígenos, el A y el B. Bueno, después él empezó para hacer más grande, bueno, estudió más acerca para poder hacer una clasificación más completa de los grupos sanguíneos y se dio cuenta que si los glóbulos rojos en la superficie también presentaban una proteína que denominó con la letra RH, debido a que fue con estos monos rhesus con los que empezó a hacer estos experimentos y en honor a ellos pues les puso estas letras al principio, que sería la proteína RH de los monos macaca mulata. Bueno, el grupo A, ¿qué pasa? Que el grupo A, los que tenían el antígeno A, si nosotros quisiéramos introducir sangre a un grupo sanguíneo A, entonces, ¿qué pasaría si quisiéramos introducir sangre del grupo B? Que este cuerpo no reconocería el antígeno B y por lo tanto generaría anticuerpos para atacar a estas células que tendrían, o estos glóbulos rojos que contendrían el antígeno tipo B. Y viceversa, que sería al revés. Si a un grupo B le queremos introducir un grupo A, no lo va a reconocer y generar anticuerpos para atacarlo, lo que podría provocar la muerte al paciente. Bueno, el antígeno AB son los que tienen los dos antígenos, entonces entonces ¿qué pasa? Que no generaría antígenos ni para A ni para el grupo B, ya que ya los reconoce, ¿no? El antígeno o el grupo 0 u O no tiene antígenos en la superficie de sus glóbulos rojos, entonces por lo tanto no reconoce ni al antígeno A ni al antígeno B. Entonces si lo queremos introducir, lo va a tomar como un cuerpo extraño y generará anticuerpos para atacar a estas células que contengan el antígeno A o B. Bueno, el RH, la proteína RH que estábamos mencionando pues, al principio, esta proteína los glóbulos rojos pueden tenerla o no tenerla. De eso va a depender positivo o negativo. Entonces, ¿qué pasa? A veces la gente lo abrevia en lugar de decir soy tipo O, pero también tengo la proteína RH, que sería entonces ORH positivo, ya solo quitan el RH y queda como O positivo, que era una de las grandes dudas que yo tenía antes de hacer esta investigación. Y así es con todos estos grupos. Hasta este momento dijimos que habían 4 grupos: A, B, 0 u O y AB. Entonces, si tenemos esta proteína presente, en estos 4 todos serían positivos. Y si no la tenemos, todos serían negativos. Entonces ya estaríamos hablando de que tendríamos 8 grupos bien identificados sanguíneos. Entonces, esta imagen me llamó muchísimo la atención, ya que con esta podemos representar absolutamente todo. Entonces, aquí vemos un glóbulo rojo que contiene el antígeno A, aquí un glóbulo rojo que contiene el antígeno B y aquí un glóbulo rojo que no contiene ninguno de estos antígenos. Aquí arriba podemos ver un glóbulo rojo que no contiene los antígenos, pero que sí contiene la proteína RH, y la proteína RH es representada por esta línea. Entonces, ¿qué pasa? Que una sangre más completa no puede recibir, una sangre más sencilla no puede recibir una más completa. Es decir, si nosotros tenemos este grupo de sangre, esta es la sangre que va a, este antígeno A y el glóbulo rojo, por supuesto, es todo lo que va a reconocer nuestra sangre. Entonces, si yo le quiero poner a mi sangre algo que no reconozca, entonces ahí es donde tenemos ese problema. ¿Qué pasa si le quiero poner este tipo de sangre que tiene una proteína? Pues no la va a reconocer y genera anticuerpos para atacarlo. Pero ¿qué pasa con esta? Este es el donador universal, que sería el O negativo, ya que solo es la sangre más sencilla. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este lo tienen todos
todos los demás grupos contienen este tipo de célula, entonces por lo tanto lo va a reconocer y no va a haber ningún problema. Pero ¿qué pasa si le queremos poner cualquiera de los demás a este? Pues como no conozco la B, pues la va a atacar. Si no conozco la A, la voy a atacar. Si no conoce la proteína, lo va a atacar. Por lo tanto, lo que podemos decir es que los tipos de sangre que son O negativo, entonces ese tipo de sangre es universal para donarle a todos, pero él no puede aceptarle a ellos, tiene que aceptar solo de él porque no reconoce ninguna de las cosas que los demás tienen, ya sea antígeno o proteína. Y en el otro extremo nos encontramos con la sangre más completa, por así decirlo, que contiene los dos antígenos y que aparte contiene la proteína RH, que puede recibir de todos. ¿Por qué? Porque a todos los reconoce. Aquí tiene A y tiene glóbulo rojo, aquí tiene A, aquí tiene glóbulo rojo. Como los reconoce a todos, entonces no va a hacer anticuerpos porque no los va a detectar como si fueran algo extraño a su composición, a su propia composición. Entonces, realmente son esos los puntos en los que podríamos decir que se catalogó, se clasificó los grupos sanguíneos por parte de Len Steiner. Bueno, solo para terminar, ¿cuál es el grupo de sangre más raro? El más raro, el tipo de sangre más raro es el AB negativo. ¿Qué quiere decir? Que es el glóbulo rojo que en su superficie tiene tanto el antígeno A como el B, pero no tiene la proteína RH. Entonces, dice que solo el 0.6% de la población, o sea, uno de cada 67 personas tiene este tipo de sangre, por lo que es muy, muy rara. Y en el otro extremo, la sangre más común es la O positivo, ya que una de cada 3 personas tiene este tipo de sangre, que sería más o menos el 37.4% de la población del mundo. A grandes rasgos y solo rememorizando, estamos hablando de que existían 8 tipos de sangre, que eran la letra A, los que tienen el antígeno A en la superficie de los glóbulos rojos, el antígeno B, el antígeno A y B, o sea que contienen a los dos, y los que no contienen estos antígenos. Y estos 4, si todos presentan la proteína o cualquiera de ellos presenta la proteína RH, pues se llamarían positivo, RH positivo, y si no las tienen sería RH negativo. Entonces quedaría así la clasificación, son 8 grupos. ¿Cómo podemos saber qué sangre podemos recibir? Pues tenemos que recibir una sangre que podamos reconocer. Si mi sangre tiene el antígeno A, entonces por lo tanto mi sangre ya reconoce el antígeno A y puede recibir otra que tenga el antígeno A, pero no que tenga más que eso, porque si tiene otros agentes que tenga el antígeno A y el antígeno B, como mi sangre no tiene el antígeno B, entonces ¿qué va a hacer? Va a generar anticuerpos para atacarlos. Entonces siempre, siempre, siempre una sangre más sencilla, por así decirlo, que contenga menos elementos va a poder aceptar, va a poder donar a la sangre que tiene más elementos, o sea, porque los reconoce. Si no los reconoce, entonces ahí tendríamos un problema y se estaría generando anticuerpos para atacar a este sistema. Bueno, por mi parte, esperando no haberme pasado del tiempo, le agradezco muchísimo, maestra Lisbeth, y muchas gracias.